En el programa de hoy nos hemos desplazado hasta las minas de Gallarta para ambientarnos en la enfermedad que hoy nos ocupa, la silicosis. Aunque hoy en día no es una enfermedad muy común, gracias a que existen regulaciones que exigen el uso de un equipo protector, durante el proceso de industrialización en el País Vasco ocurrió una gran explotación de las minas, produciendo altos niveles de silicio y como consecuencia hubo un gran incremento en la incidencia de silicosis. La silicosis es una enfermedad crónica del aparato respiratorio, que se produce por haber aspirado polvo de silicio en gran cantidad. Este es un componente principal de la arena, por lo que se encuentra en la mayoría de los lechos rocosos y forma polvo durante el trabajo con minería, la explotación de canteras y la construcción de túneles, exponiendo a estos trabajadores a su inspiración. Las partículas de polvo quedan retenidas en los alvéolos, produciendo grandes dificultades en la respiración. El último informe elaborado por el Instituto Nacional de la Silicosis se refiere al año 2011. En este lapso de tiempo, a nivel estatal, se han registrado 256 nuevos casos. La mayoría de los casos diagnosticados pertenecen a hombres que se han dedicado a minería o trabajos con hierro o mármol. La incidencia en mujeres es significativamente menor, porque este tipo de ocupaciones prevalecen entre hombres con respecto a las mujeres. Un 96% de todos los casos registrados son varones. Además, es previsible que la enfermedad aparezca en jubilados, ya que la silicosis aparece décadas más tarde a su exposición. Están con nosotras las doctoras Fernández de la Peña, encantada, y Díaz Ros, que han liderado el estudio epidemiológico de la Universidad del País Vasco sobre la silicosis. Cuéntanos, Josué. Gracias, Saray. Pues efectivamente el objetivo de este estudio es analizar si el sílice es realmente un factor de riesgo para la silicosis. Aprovechando este estudio, queríamos comprobar si el uso de máscaras podía ser considerado un factor preventivo de la enfermedad. Para entender mejor el método de estudio, nos trasladamos al despacho de las doctoras. En este estudio utilizamos un diseño de casos control en el que tenemos una muestra de enfermos de silicosis y una muestra de sanos, para estudiar la exposición al sílice. Cabe destacar que este estudio es retrospectivo, ya que partimos desde un punto en el que sabemos cuáles son los enfermos. Hemos descartado el estudio de casos de cohorte, puesto que no nos interesa estudiar la multiplicidad de la exposición, sino que queremos estudiar la multicausalidad de esta enfermedad, es decir, la silicosis. Además, hemos descartado los ensayos clínicos porque no queremos estudiar ningún tratamiento, la efectividad de ningún tratamiento. Por último, otras ventajas que nos aporta los estudios de casos controles es que nos permite estudiar enfermedades de larga duración, como es el caso de la silicosis, cuyos síntomas tardan unos 30 años en aparecer, y enfermedades raras, que también es el caso de la silicosis, ya que es una enfermedad cuya aparición es bastante poco frecuente. Y controles se selecciona la población de estudio en base a la ausencia o presencia de la enfermedad, que en este caso sería la silicosis. Así, los que presenten la enfermedad serían los casos y los que no la presenten serían los controles. De la misma fuente de la que hemos sacado los casos, sacaremos los controles, y estos deberán representar adecuadamente a toda la población que no contenga la enfermedad. Para la elección de los controles debemos tener en cuenta los siguientes factores. Los controles se elegirán de la misma base poblacional de la que se han extraído los casos, que en nuestro caso será el Hospital de Galdácano. Los controles deben ser seleccionados independientemente de su condición de exposición al sílice o no. La probabilidad de selección para los controles debe ser proporcional al tiempo que estuvo elegible para el estudio. Así, personas que emigraron o fallecieron durante el estudio dejarán de ser elegibles para el grupo de los controles. En la selección de los controles se debe evitar en la medida de lo posible los factores de confusión. Así tenemos que igualar los grupos control y los grupos caso en todas las variables que pudieran ser tanto factores de riesgo como factores de confusión, con el fin de evitar los sesgos de selección. La medición de las variables deben ser similares tanto en el grupo de los controles como en los casos. En nuestro caso hemos elegido tanto casos como controles hospitalarios, es decir, gente que acude a un hospital, pues seleccionaremos a aquellos que padezcan la enfermedad desde una lista que el propio hospital tiene, desde un registro, y de ese mismo hospital también seleccionaremos a unos controles que no padezcan la silicosis.
La principal limitación que tendría esta elección serían los sesgos de diagnóstico, pero os los explicará a continuación mi compañera de departamento, Usue Fernández de la Peña. El hecho de que el estudio en el que estamos tratando sea retrospectivo hace que sea mucho más vulnerable a los diferentes tipos de sesgos. Entonces encontramos los sesgos aleatorios y los sesgos sistemáticos. Por un lado, los errores aleatorios. El azar hace que la muestra con la que vamos a trabajar sea menos representativa, o no lo sea. Sobre todo en el caso de los no enfermos de silicosis. Esto nos podría llevar a problemas al generar una conclusión en el trabajo, aunque no altera el sentido de la asociación entre el factor de riesgo, es decir, el sílice, y la silicosis. Este problema se solventaría simplemente aumentando la muestra, cosa que sería un tanto difícil debido a que es una enfermedad no muy normal en nuestra sociedad. Por otro lado, nos encontramos los errores sistemáticos, que son aquellos que ocurren por un error en la elaboración o en la ejecución del estudio. Esto, al igual que los errores aleatorios, nos pueden llevar a una conclusión incorrecta. Dentro de los errores sistemáticos encontramos sesgos de selección y de información. Por un lado tenemos los sesgos de selección, que se producen porque los sujetos control difieren en alguna característica clave. Esto se puede controlar mediante un proceso de aleatorización. Dentro de este sesgo de selección podemos encontrar otros dos tipos de sesgos, que son sesgo diagnóstico o de Bergson, que es debido a que hemos cogido todos los sujetos controles a partir de una misma muestra, que es la del Hospital de Galdácano. Y por otro lado, la falacia de Neyman, dada por la selección de casos prevalentes en lugar de incidentes. Por otro lado, tenemos el sesgo de información, donde el error estaría en la medición de alguna variable clave para nuestro estudio. Dentro de este tipo de sesgo encontramos dos subgrupos. El sesgo de memoria, por un lado, donde al preguntar por la exposición a nuestros pacientes, al ser la mayoría gente de la tercera edad, pueden no recordar muy bien sus condiciones de trabajo y no aportar datos 100% fiables. Y por otro lado tenemos los sesgos de atención o Wharton, que al saber nuestros pacientes que están siendo observados pueden modificar su comportamiento. En los estudios de casos controles no podemos calcular las incidencias, ya que partimos de una población dada. Del mismo modo, tampoco podemos calcular la prevalencia, ya que el número de pacientes tan solo depende de aquellos que se elijan. Por ello, no podemos utilizar como medidas de asociación la razón de prevalencia ni el riesgo relativo. Esto nos lleva a utilizar el odds ratio, es decir, el número de expuestos, en este caso al sílice, entre el número de no expuestos a este factor. Puesto que ciertamente en numerosos artículos hemos encontrado que la exposición al sílice es un factor de riesgo, deducimos que el odds ratio ha dado un valor mayor que 1. En cuanto a la medida de impacto, utilizaremos la fracción etiológica, que nos indica la fracción, el porcentaje de enfermos cuya patología, en este caso la silicosis, es atribuida, en nuestro caso, a la exposición al sílice. Para ello utilizaremos la fórmula de la fracción etiológica, que es esta que podemos encontrar aquí. Es decir, el cociente entre el OR-1 entre el OR. Por otro lado, hemos encontrado en numerosos artículos que el uso de mascarillas previene o actúa como factor preventivo de la silicosis. Para comprobarlo, en este mismo estudio analizaríamos la exposición, en este caso entendiendo como exposición el uso de mascarillas, de forma que obtendríamos como odds ratio, del mismo modo que hemos procedido previamente, un valor menor que 1. Además, como otro tipo de factores preventivos, hemos encontrado prevenir la ingesta de alimentos cuando nos encontramos en una exposición que haya podido tener relación con el sílice. Para determinar la validez de este estudio debemos tener en cuenta los posibles factores de confusión. En este caso hemos tenido en cuenta la exposición al hierro, ya que en el sector de la minería, donde la exposición al sílice es muy abundante, sobre todo en el País Vasco, podemos encontrar una gran exposición al hierro. Para evitar la confusión podemos usar tres técnicas. En primer lugar, la técnica de apareamiento, en la cual se puede eliminar la posible confusión generada por el factor por el que se aparea. Sin embargo, no resulta muy útil, ya que no nos permite estudiar de qué manera afecta dicho factor a nuestro posible estudio.
Puesto que la técnica de apareamiento resulta relativamente cara, podríamos proceder a utilizar la técnica de estratificación, que consiste en analizar si existe interacción significativa entre dos factores corrigiendo la confusión provocada por uno de ellos. En nuestro caso, como ya se ha mencionado, queremos estudiar si existe confusión entre la exposición al hierro y el efecto causado por la exposición al sílice. Para ello calculamos el OR ajustado y su p-valor. Puesto que hemos encontrado que la exposición al hierro no modifica el riesgo de padecer silicosis, entendemos que el p-valor debería ser mayor que 0,5, es decir, no encontraríamos significación. A continuación pasaríamos a estudiar el factor de confusión. Para ello utilizamos el OR ajustado. Diremos que hay confusión cuando la diferencia entre el OR ajustado y el OR crudo o bruto sea mayor del 10%. Sin embargo, como ya se ha mencionado, no hemos encontrado que exista una relación y una confusión causada por la exposición al hierro, por lo que entendemos que la diferencia es menor que el 10% y, por tanto, como ya se ha mencionado, no existe relación. Finalmente, podríamos utilizar la técnica de regresión logística, que nos permite realizar predicciones entre la probabilidad de enfermar y analizar la interacción y estimar medidas libres de confusión. Para ello utilizaríamos Stata para obtener los diferentes coeficientes de regresión y una constante. Y procederíamos a calcular el OR mediante esta fórmula. Puesto que, como ya hemos mencionado previamente, la exposición al sílice efectivamente es un factor de riesgo de la silicosis, entendemos que el coeficiente, es decir, la B, debería ser mayor que 0. Teniendo en cuenta que en esta fórmula el odds ratio no se ve afectado por los factores de confusión que hemos utilizado en este estudio, que como ya se ha mencionado es la exposición al hierro. Bueno, Sara, pues como ya hemos mencionado antes, el objetivo de nuestro estudio era comprobar si el sílice era un factor de riesgo de la silicosis, si el hierro podría tener algún tipo de confusión en la silicosis y si el uso de máscaras podría actuar como un factor de prevención en tener esta enfermedad. Y efectivamente, tras nuestros cálculos, por el diseño de casos control retrospectivo que ya hemos explicado, a través del odds ratio y de la fracción etiológica hemos podido comprobar que efectivamente el sílice es un factor de riesgo en esta enfermedad, que el uso de máscaras es un factor de protección y que el hierro no tiene ningún tipo de confusión en esta enfermedad, ya que pensábamos que podría serlo, ya que se encuentra también presente en este tipo de minas, que es donde aparecen la mayor parte de los casos de los enfermos. Y hasta aquí el programa de hoy. Si queréis obtener más información sobre la silicosis, podéis recurrir a la página web del Instituto Nacional de la Silicosis. Nos vemos en el próximo programa.